Muy buenos días, tardes o noches. Sean bienvenidos a su podcast Dudas Compartidas. El día de hoy me acompañan mis amigos y compañeros Valeria, Iván y Ricardo. El tema del día de hoy es un tema un tanto complicado y un poco, pues diremos, difícil de llegar a una conclusión. Como siempre, pues cada quien llegará a su propia conclusión. Para los nuevos que nos escuchan, me gustaría que dieran una breve introducción a quiénes son cada uno. Val, tú primero. Bueno, yo estoy estudiando la licenciatura en educación primaria. Ahorita me queda un año y vamos a ver qué va a pasar, ¿no? Porque no puedo hacer mi servicio social, creo que lo voy a hacer en línea. Y pues eso es lo que me preocupa en este momento, pero bueno, aquí estamos platicando. Muy bien, Iván. Soy estudiante de arquitectura, soy autor de un libro, todavía no se publica. Ya, es todo. No tengo nada más que decir. Bueno, por último, en tercer lugar, Richie. Yo soy estudiante de la licenciatura en psicología y bueno, estoy en proceso también de escribir un libro y pues de ahí en más somos aficionados a las reflexiones y la filosofía, todos los que estamos aquí. Entonces, gracias por acompañarnos. Y finalmente yo soy estudiante de la licenciatura de biología y como ya lo mencionó mi amigo y compañero Ricardo, es un proyecto en construcción que básicamente trata de abordar temas sociales, culturales y de diversas índoles que puedan ser pues interesantes, ya sea para algunos de nosotros o incluso algunos de los que nos esté escuchando. Pueden sugerirnos un tema y nosotros desarrollarlo con nuestras opiniones y a modo de una plática o charla ligera. Y para comenzar con el tema del día de hoy, que tiempo, como ya lo mencioné al principio, quiero que empecemos con la definición personal del tiempo para cada uno de ustedes. A ver, no sé quién quiere empezar. Richie, ¿quieres empezar con tu definición personal? Para ti, ¿qué es el tiempo? Sí, claro. Bueno, yo considero que el tiempo es la magnitud de la forma en que envejecemos, nada más. Yo no creo que el tiempo exista en general, o sea, como que sea algo más allá de una simple idea y algo que funcione o que nos funcione a nuestra realidad actual. Más allá de ello es una simple magnitud para pues, ayudarnos con las tareas cotidianas y con la vida que llevamos, pero bueno, conforme vayamos abordando los temas pues ya iremos como desmenuzando más las ideas, pero pues por el momento yo creo que el tiempo simplemente es una magnitud que nos ayuda a medir el estado en que nos encontramos, tanto física como pues en el mundo actual, y nos ayuda a llevar una vida balanceada y pues correcta, o sea, y funcional más bien. Entonces para mí es simplemente eso, la magnitud para funcionalidad. Muy bien, me parece una definición personal buena, concuerdo con algunos aspectos. Por otro lado, ¿cuál sería tu definición personal del tiempo, Iván? Quiero aclarar que yo estoy peleado con el tiempo. Siempre he estado peleado con el tiempo desde que, no sé, desde los 12. Porque me parece que es una narrativa, es una necesidad que se inventa el hombre y más por la narrativa que tiene. O sea, uno se ve influido más por la necesidad de hacer algo y por el propósito que tiene, que se ve en la necesidad de clasificar tantas cosas y dejar algo en el mundo que, no sé, para mí simplemente es una narrativa que se inventa una persona y en realidad no existe. O sea, para mí no existe, simplemente es... O sea, el ciclo de día y noche en realidad pues es un ciclo, o sea, no debería de llevar tiempo, ni las horas, ni nada de eso. Simplemente es como se hace de noche, se hace de día. No sé, yo simplemente es una narrativa que se inventó el ser humano. Muy bien, fíjate que acabas de tocar un tema que vamos a abordar un poco más adelante y se me hace interesante la perspectiva que le das de nada más deberías transcurrir de día y noche, pero creo que puede ir incluso más a fondo, pero ya llegaremos a ese punto, claro. Muy bien, y finalmente, Val, ¿cuál sería tu percepción o tu definición personal de lo que es el tiempo? Pues fíjense que entiendo el punto de que lo podamos ver como un concepto que construyó la sociedad, pero yo creo que va más allá de eso. Pienso que más bien es la forma en la que nosotros le nombramos a algo que ya está, que viene siendo el orden. O sea, pienso que incluso los animales necesitan
el tiempo y a lo mejor no saben que existe esa palabra, pero necesitan un ciclo para invernar, un ciclo para las estaciones y siento que yo lo vería como orden. Sí, me parece perfecto esa percepción de orden en el tiempo. No sé si alguien quiera comentar algo antes de pasar con mi opinión. Yo quiero comentar algo. Va, a ver, Van. Me voy a salir un poquito de tema, pero lo que dice Valeria tiene razón en cuestión de que, o sea, estoy totalmente de acuerdo con que no existe. Pero también es un pequeño comentario acerca de que si te das cuenta las cosas no existen hasta que alguien les da nombre. Entonces ahí es cuando realmente tomas conciencia de que algo existe. Y lo mismo pasa con el tiempo, o sea, hasta que alguien no te dice, güey, ya pasó una hora. Y te quedas así como de, cabrón, pues que es una hora, ¿no? Si no sabes que es una hora. Entonces, en realidad son como aditivos que le das a la vida para hacerla un poquito más productiva, entre comillas, porque pues ser humano y complejo. Y pues ya, eso es todo. Ese era mi comentario. Como, o sea, que el tiempo se percibe, ¿no? Y que si no lo percibes, pues no está. ¿Es lo que quieres decir? Ajá, digo, independientemente con cualquier otra cosa, o sea, las gorras no existen hasta que les tomas nombre, incluso... Es que es eso, o sea, es tan ligera la barrera entre algo no existe y sí existe. Porque incluso un átomo que no lo hemos visto, decimos, es que hay átomos. Pero te quedas así como en cara de, güey, pero no tengo prueba tangible de que existe realmente, ¿sabes? Y algo no existe hasta que le pones nombre, independientemente te puedes inventar que... Como la teoría de cuerdas, que, o sea, las cuerdas vibran a cierta vibración y es como se hacen los átomos y los quarks, no me acuerdo. Y es eso, o sea, ¿a quién chingado se le ocurrió que es una pinche cuerda vibra? Y es igual con la física cuántica, o sea, es como, es A y B, la A se combina con la B se combina con la A, pero al mismo tiempo está sucediendo la combinación de ambos. Entonces está muy cabrona la física cuántica, al punto que el ser humano no llega a concebirla como tal, ¿sabes? Por abstracta. Ajá, sí. Muy interesante esa observación. Y creo que ya estás tocando temas muy, muy severos. Ya estás pisando en el ring definitivo. Pero bueno, antes de comenzar con todo esto que se está poniendo ya bueno desde el principio, voy a dar mi punto de vista o lo que considero para mí como una definición personal de tiempo. Y voy a agarrar un poquito de lo que dijeron entre Ricardo y Valeria, que estoy de acuerdo. Bueno, personalmente, para mí, el tiempo, sí, o sea, si nos ponemos en un término de física es una magnitud, pero yo definiría el tiempo como la necesidad de comprender realmente los fenómenos y cómo ocurren los fenómenos. Y a eso es lo que venía Valeria con el orden, ¿no? De cómo van pasando las cosas y todo esto. Y esto está muy interesante porque más adelante nos vamos a dar cuenta que está muy relacionado desde el principio, incluso un poco con temas de la evolución y todos esos tópicos tan interesantes, ¿no? Pero antes, ya que dimos nuestras definiciones o nuestra percepción de cómo concebimos el tiempo, voy a abordar lo que para la física es el tiempo y también para la filosofía que es el tiempo. Y bueno, como le dijo Ricardo, en física el tiempo vendría siendo eso, una magnitud con la que se miden los fenómenos. Y básicamente es eso, una magnitud con la que se miden los fenómenos para separar cómo van sucediendo. Y en cuestión de filosofía, hay muchos puntos de vista de lo que viene siendo el tiempo, pero tomé un punto de vista que es un poco más incluso espiritual. Se agarra de mucho, es obviamente filosofía, pero se agarra mucho de lo espiritual, que es el concepto de tiempo de San Agustín, que San Agustín veía el tiempo como algo más espiritual del propio ser. Básicamente el pasado, el presente y el futuro no existían como tal, sino que se transformaban en un constante recuerdo, porque realmente el presente es una cosa muy, muy efímera, ¿no? Que pasa de volada. O sea, esto que estamos diciendo, lo que dijimos cada milisegundo, básicamente ya no existe, ya pasa a ser cuestión del pasado e incluso pasa a ser, pues como lo decía San Agustín, un recuerdo. Entonces está muy interesante, ¿no? Cómo
estos dos conceptos de física y filosofía de ver el tiempo, esas dos percepciones, realmente son diferentes, pero van muy de la mano, porque ya cuando vayamos un poquillo más adelante, con temas un poquito más específicos, pues realmente vienen de la mano, ¿no? Entonces, a ver, Iván, ¿qué nos quieres comentar? Hay no sé si han visto una película que se llama Arrival, donde una científica, bueno, supuestamente llegan extraterrestres, y una científica es experta en idiomas. Entonces como que estos extraterrestres se quieren comunicar con nosotros, pero ellos viven como en una dimensión aparte, porque ellos conciben el tiempo en una manera en la que presente, pasado y futuro viven al mismo tiempo. Pues ellos tienen un idioma que es como una especie de circulito en forma de tinta, porque parecen pulpos humanoides, así bien raro. Y contratan a esta profesora de idiomas para tratar de descifrar su idioma, pues. Y se da cuenta, conforme va la película, de que su ¿cómo se podría decir? Litografía converge de una manera en la que presente, pasado y futuro se describe al mismo tiempo. Entonces está bien rara la película, porque la trama va... Bueno, no sé si sepan, pero una cosa es historia y otra cosa es trama. Y la trama va en la que te cuentan la historia de la mujer, de la profesora, de una manera en la que te ponen presente, pasado y futuro en maneras tan revueltas que tú ya no sabes qué fue lo que es pasado y qué es lo que es presente. Y al final de esa película, o sea, agarras un concepto de tiempo en el que dices, güey, como decía San Agustín, todo está pasando al mismo tiempo es un recuerdo. Y lo puedes revivir cuantas veces tú quieras, realmente. Entonces, si lo vemos de esa manera, el tiempo es un regalo. Y también el tiempo también es, ¿cómo decirlo? O sea, se vuelve tan abstracto que dices, güey, qué chido está. La verdad está muy padre. Y deberían de ver esa película, la neta se la recomiendo. Se llama La Llegada. Es con Hawkeye, el de Avengers. Y no me acuerdo la protagonista. Amy Adams. ¿Mande? Amy Adams, ¿no? Creo que sí. Y la verdad está muy padre esa película. Y tienen un concepto de tiempo. Esa película está o sea, los cimientos de ese concepto de tiempo que tiene la película está muy bien hecho, porque se los digo, o sea, te cuentan la narrativa y creo que es de Christopher Nolan. Entonces ese güey, el director, ese güey tiene el concepto de tiempo a lo largo que va haciendo películas desde antes de Batman, la trilogía de Batman. Entonces, o sea, trae muy concebido la idea de tiempo, trae una idea muy aferrada, y a lo cual no veo tan errónea, y más con lo de Inception. Y ahorita va a ser una película que se llama Tenet, que también se trata sobre viajes en el tiempo. Entonces te quedas así como de, ese güey sabe algo. Pero, o sea, en realidad, o sea, si se toman el tiempo, creo que dura como 2 horas la película de La Llegada, con estos 2 actores muy buenos. Al final de la película agarras un concepto de tiempo en el que yo ya hasta cierto punto no estuve peleado con el tiempo, como les mencioné al inicio, pero la concepción de tiempo que tenías antes no es la misma que tienes cuando ya ves la película. Y se me hace que esa película es un libro, entonces me imagino que va a estar más para el libro. Sí, definitivamente. Como todo, ¿no? Muchas veces los libros, bueno, muchas veces, la mayoría de las veces, casi siempre, mejor un libro que la película. A ver, Ricardo, ¿quieres decir algo? Sí, creo que ya estamos comenzando a tocar temas importantes dentro de pues, esta concepción del tiempo, ¿no? Porque pues creo que el tiempo, tal y como se nos enseña desde el principio, se queda muy corto con relación a todo lo que es, ¿no? Porque, por ejemplo, una vez que estamos analizando nuestra vida cotidiana, pues vemos que aquí el tiempo funciona pues de una manera, ¿no? O sea, aquí es el pasado, el presente y lo que va a suceder después, y no tenemos control de lo que va a suceder después y recordamos únicamente pues, lo que ya aconteció, ¿no? Pero cuando salimos de pues, esta burbuja, ¿no? cotidiana en la que nos encontramos y viajamos no sé, en este caso al espacio, pues nos damos cuenta que muchas de las cosas no funcionan de la misma manera ni tienen la utilidad que tienen aquí. Por ejemplo, decir arriba o abajo, pues aquí suena de cierta manera coherente, aunque pues totalmente no lo es. Pues aquí abajo tenemos ya concreto lo que es, y arriba pues lo que está, pero pues la Tierra
al ser de una precisa forma, resulta que del otro lado, pues arriba es diferente y abajo es otra cosa. Estamos arriba de alguien y estamos abajo de alguien también. Entonces, aplicado esto al tiempo, tenemos una manera, porque una vez que estamos en el espacio, el concepto de arriba y abajo queda como un poco, pues, poco entendido, ¿no? Entonces, ¿dónde está arriba, dónde está abajo y tal? Lo mismo pasa con el tiempo. ¿Cuál es el pasado, cuál es el futuro? Cuando sabemos que entre más nos alejamos, el tiempo va transcurriendo diferente. Estamos viendo estrellas que probablemente hace millones de años ya han dejado de dar luz y sin embargo estamos viéndolas brillar. Entonces es importante pues tener en cuenta estas diferentes concepciones a partir de desde donde se ve el tiempo, porque pues vemos que no es funcional o no tiene la misma utilidad en todos los sentidos que pueden haber. Entonces creo que ya estamos pasando temas importantes y creo que Valeria quiere decir algo. Sí, concuerdo. Pienso que eso de hablar de la perspectiva, que depende del punto en el que estés o desde donde lo estés observando, va a cambiar el concepto del tiempo, tiene mucho que ver también con el orden. O sea, depende de tu perspectiva, van a ser diferentes las reglas que rijan al tiempo o que hagan que exista o que no exista. Supongo que es algo así, ¿no? Tanto si estás en el planeta Tierra o si, no sé, si estás como en Interestelar, adentro de un hoyo negro, ¿no? Son diferentes las reglas, pero sigue siendo orden, aunque distinto al de nuestra percepción. Pues sí, pero también no. Pero ya nos vamos acercando a temas ya un poco, incluso yo me atrevería a decir que fuera de nuestro alcance como mortales que somos, ¿no? Y fíjate que quiero pasar al siguiente tema con lo que tú dijiste del orden y con la necesidad, de dónde sale la necesidad del tiempo. Y quiero empezar contigo, Valeria, sobre cuándo tú crees que nosotros, como lo que somos, como humano, como sociedad, en qué momento tú piensas que decidimos necesitar el tiempo. ¿Cuándo tú crees que pasa eso? Yo pienso que desde el inicio, desde que empiezas a convivir con otra persona y se forman los grupos para sobrevivir. Entonces ahí yo pienso que desde ahí necesitaban el tiempo. Porque, por ejemplo, cuando eran cazadores, tenían que organizarse y saber que a ciertas horas del día iban a ir a cazar animales y luego iba a anochecer y era la hora de comer y ponerse sus horarios como para vivir en sociedad. Entonces yo pienso que desde que iniciamos a tener una sociedad se necesita un orden, un horario y por lo tanto el tiempo. Sí, precisamente por eso quería iniciar contigo con esa pregunta, porque más o menos pensaba que por ahí iba tu respuesta. Y estoy de acuerdo, pero más que nada, o sea, es decir, sí inicia con toda esa necesidad de saber a qué horas vas a cazar y todo eso. Pero también algo muy importante que yo creo que nuestros antepasados empiezan a dar cuenta, tiene que ver mucho con el tema de los astros, ¿no? Con las estrellas. Cada cierta temporada, si volteo a ver esa parte del cielo, voy a ver esta determinada constelación. Incluso con los eventos astronómicos, muchos de los eventos astronómicos y muchos de esos acontecimientos, los eclipses y todo eso, muchas sociedades empezaban a decir, si pasa cierto tiempo y cuento cierto tiempo, va a suceder otra vez, y cada cierto tiempo sucede este fenómeno y todos estos tipos de acontecimientos que ellos veían en la naturaleza. Entonces es muy antiguo la necesidad que tenemos del tiempo, demasiado antiguo. Iván, ¿querías decir algo? No, estoy totalmente de acuerdo y quiero tocar un poquito ese tema en cuestión con la cultura mexicana respecto a la ¿cómo se llama? Al preclásico, con todos estos mayas, los toltecas y todo eso. Principalmente ellos agarraron eso mismo que tú dijiste en cuestión de pasa cada cierto tiempo. Incluso se sabe en los libros de historia de Tikal y todos esos mayas que hubo un fenómeno llamado el Niño, que fue el hecho del por qué no hubo más mayas, porque hubo un tiempo en el que los sacerdotes, como bien saben, ¿cómo se dice? Esta cultura se veía por una oligarquía
teocrática militarizada. Que esto en pocas palabras es que el poder estaba en manos de quienes sabían más. Entonces, como dice Luis, y bien dicho, de hecho, pasa cada cierto tiempo. Entonces, esto del tiempo te puede formar como en la historia de los mayas, a favor como en contra, porque, como les digo, ellos se dieron cuenta de esto. Entonces, estos magos, bueno, brujos de hecho, que se les llama Itzá, y ellos pues se educaban entre los, ¿cómo se llama? Ay, Dios mío, una clase social, pues, mejor clasificada que todas las demás. Entonces, como ellos se dieron cuenta de que pasa cada cierto tiempo, hubo un punto en el que llegó este fenómeno llamado Niño de muchas sequías. Y Tenochtitlan, si mal no recuerdo, se empezó a desvanecer porque ya no había lugares en donde cultivar, ya no había, los ciclos de agua ya no estaban. Entonces empezó a haber una sequía importante y fue como se empezaron a desplazar todas esas culturas de antes realmente. Y por eso se me hizo interesante la respuesta de Valeria. Luego lo que tú dijiste yo lo iba a comentar antes, Luis, pero pues me ganaste. Se podría... ¿Mande? Bueno, pienso que se podría decir que para las civilizaciones más antiguas el cielo era su reloj, Sí, ¿no? sí, realmente, como dice Luis, pues todo esto en cuestión de astronomía, de que cada cierto tiempo pasa una estrella y cositas así, realmente, o sea, es así. Y es como pasó que nosotros ya realmente llegamos a tener este concepto tan abstracto de tiempo, pues. Y se me hizo interesante que llegaran todas esas cosas y luego me acordé de la oligarquía teocrática militarizada de los mayas. Sí, entonces creo que a lo que vamos nosotros tres hemos llegado a una conclusión similar. Falta escuchar. Tú, Richie, ¿cuándo crees que surge esta necesidad de tener el tiempo? Sí, bueno, igual creo que coincide un poco que es en cuanto uno nace, ya estás involucrado, ya estás inmerso dentro de esta sociedad y ya te está impactando el tiempo de alguna manera, ¿no? Ya formas parte del mundo, ya existes y ya tanto leyes como un montón de cosas se están impactando como ser humano, ¿no? Quiero mencionar una frase de Anaximandro que me parece muy, muy interesante y que va pues acorde a todo lo que se ha mencionado ahorita. Dice, las cosas se transforman una en otra según necesidad y se hacen mutuamente justicia según el orden del tiempo. Entonces, en esta búsqueda de supervivencia desde la antigüedad, como ya lo han mencionado, pues tener el, entre comillas, control de la situación para poder adaptarse, pues ha sido muy necesario. El hecho de poder tener la idea de lo que sucede y tener la precaución de predecir aquellas fatalidades que puedan acabar con un ritmo de vida constante y ameno, pues ha sido completamente necesario en la mayor parte de la historia que hemos vivido. Entonces, a partir del conocimiento que surge de las estrellas, pues comienzan a verse medidas, ¿no? Magnitudes para poder tener más cierto control o equilibrio sobre estos sucesos y poder guiarse mejor en un mundo que aún era desconocido hasta ese entonces. Por lo tanto, el hecho de poder tener este dominio sobre las cosas que suceden, o al menos tener el conocimiento de cuándo poder hacer las cosas para poder subsistir, pues hizo que hasta la fecha tengamos horarios hasta de trabajo para poder llevar una vida, entre comillas, amena y funcional. Entonces, todo con base en la utilidad y la funcionalidad de un mundo que avanza y se desarrolla, pues las medidas de los horarios de trabajo y los horarios de consumo, los horarios de todo lo que hacemos, pues son altamente necesarias para organizar nuestra vida y para organizar un mundo que pues constantemente está creciendo y no se detiene. Capitalismo. No, y aún así está muy curioso porque nos damos cuenta, yo creo que nos damos cuenta en este momento de que en realidad nace como una necesidad más que como un control. Porque como lo veo yo, ya hoy en día de la sociedad es más para tener control de tu vida. Y antes, en los principios, cuando comenzamos, era una necesidad para decir, oye, ¿sabes qué? Ya se está poniendo el sol, a lo mejor el sol ya está en su cenit, entonces ya tenemos que ir caminando para, no sé, nuestra choza, donde tengamos nuestra vivienda. Entonces, más que nada,
surge como una necesidad que tenían nuestros antepasados. Y como todo fue cambiando y se fue un poco, no distorsionando, sino más bien yo lo veo como una variante como de la definición entre comillas original, que era para necesidad. Entonces agarró distintos caminos, se empezó con todo este tema filosófico, luego con el matemático, luego con el físico, y entonces fue como agarrando diferentes direcciones. Pero está muy gracioso porque a final de cuentas, incluso el tiempo, la percepción que le damos al tiempo ya es muy distinta en cada uno de nosotros. Entonces, no podríamos decir concretamente en qué punto de la historia, llegó a suceder esto de que empezó a caminar hacia otros rumbos como tal, porque a final de cuentas todo surgió como una necesidad. Bueno, antes de pasar al siguiente tema, no sé si quieran agregar algo a este tema. Bueno, entonces el siguiente tema también está muy relacionado, ya un poco adelantándonos en el tiempo a la pregunta. Voy a comenzar ahora con Richie. ¿Tú crees que el tiempo nos controla o nosotros lo controlamos a él hoy en día? Yo pienso que el tiempo está utilizado precisamente como una medida de control. O sea, directamente cuando tú entras a una empresa a trabajar o tal, bueno, lo ejemplifico con el mundo actual porque pues es como lo que más tengo ahorita en mente sobre el capitalismo y tal, y en función del tiempo. Entonces, tú inviertes tu tiempo para recibir una remuneración, y eso es el trabajo, ¿no? Inviertes lo que tú sabes y lo inviertes cierta cantidad de tiempo en específico para poder subsistir como persona. Entonces, muchas de las formas de poder controlar a una persona o de más bien de ejercer poder es mediante pues este tiempo, ¿no? Visto desde un ejemplo más capitalista y más de trabajo y consumo y tal. Sin embargo, yo pienso que no nos rige una idea. Si bien utilizamos el tiempo para muchísimas cosas, tanto como para medir y para hacer ecuaciones en función de todo esto, pues, para tener una idea de cómo funciona el mundo y funcionan las ideas que tenemos, sería como muy complicado poder definir que somos quienes somos a partir del tiempo. Aunque, pues, realmente queda claro que tenemos un cierto límite de vida y todo esto está medido a través de la magnitud del tiempo. Entonces yo creo que si se ve desde cierta perspectiva capitalista y de consumo y tal, pues estamos ejerciendo, más bien nos están ejerciendo poder a medida del tiempo. Sin embargo, quizás pueda ser algo más en conjunto. No creo que dependa de que nosotros controlemos, porque no creo que podamos hasta cierto punto controlar muchos aspectos del tiempo. Si bien podemos organizar nuestro propio tiempo, no por completo todo lo demás. Entonces pienso que puede ser una sinergia entre el tiempo y nosotros, porque estamos viviendo y se supone que entre comillas el tiempo está pasando. No es tanto como que podamos ejercer algo así, ni como que el tiempo por completo controle lo que somos y lo que vayamos a hacer. Simplemente estamos existiendo y están pasando los años. Entonces llegará un punto en que nuestro cuerpo no va a dar para más, pero eso no es por una culpa del tiempo, sino más bien por un desgaste más físico. O sea, yo sigo teniendo al tiempo como una percepción nada más de un transcurso, no como algo, no sé, como algo específico, algo tangible, sino como más bien algo que sucede y está ahí, se mide de cierta manera, pero no es algo real totalmente. Está muy interesante tu punto de vista, porque incluso yo no lo pensaba o no lo veía desde esa perspectiva, pero incluso acá está el capitalismo, ¿no? Entonces está bueno el punto de vista que diste. Ya más adelante daré el punto de vista. Por el momento, Val, ¿tú qué opinas? ¿El tiempo nos controla o nosotros lo controlamos a él? Yo creo que definitivamente el tiempo nos controla. Porque si... O sea, pienso en la otra posibilidad de que nosotros controláramos el tiempo y no la veo posible. O sea, simplemente pienso que si de verdad, como suena la frase, nosotros controláramos el tiempo, pues podríamos cambiar muchas cosas que ya hicimos, ¿no? Por ejemplo,
como la típica película futurista de la máquina del tiempo. Entonces yo pienso que no, que para mí es mejor pensar que el tiempo nos controla, pero que yo tengo la posibilidad de invertirlo en lo que yo prefiera. Entonces así lo veo. También está muy interesante y no tampoco lo veía por ese aspecto, pero salió muy interesante ese tema de los viajes en el tiempo. A ver, Iván, y ahorita vamos con Richie. ¿Cuál es tu percepción? ¿Tú piensas que el tiempo nos controla o nosotros lo controlamos a él, Iván? Ambos. Principalmente, ahí te va. Sí, es que Valeria se fue un poquito más por lo metafísico. Pero tomando en cuenta que el ser humano es como materialista últimamente, el tiempo nos controla en cuestión de biología, ¿no? En cuestión de naturaleza. Y creo que se entiende muy bien mi punto como para explicarlo. Y el otro es, pues, no, se le puede decir artificialmente, pero no es artificialmente, sino que nosotros le dimos cierto peso a ese tiempo. Entonces, para mí, el hecho de que Valeria se fuera a un punto metafísico, o sea, estuvo perfecto, porque, pues, yo me voy a ir por el otro lado un poquito más materialista, en cuestión de que nosotros controlamos el tiempo de manera en que nosotros mantenemos una línea de producción en cuanto a objetos que llegamos a producir. Entonces, eso que decías sobre que tú decides en qué invertirlo, nosotros lo aplicamos a la naturaleza, realmente. O sea, es como un toma y daca, porque si te das cuenta, los viveros ya podemos tener, no sé, fresas en invierno y cositas así. Entonces, incluso con ganaderías o productos que al mismo tiempo, que vuelvo a lo mismo con los productos, porque antes con esto de que no, pues cada temporada tienes que esperar un año para volver a sembrar maíz. Y ahora pues literalmente casi todo el año tienes maíz. Entonces, incluso con los coches, o sea, antes los coches se hacían a mano y no estaba esta línea de producción que hizo Henry Ford. Entonces, nosotros realmente controlamos el tiempo en el momento en que sabemos cómo funcionan las cosas. Y cuando no entendemos nada es cuando la naturaleza gobierna, y es cuando nosotros llegamos a tener ese concepto abstracto. Y cada vez que vamos más a fondo de las cosas se van volviendo más abstractas, al punto en el que uno ya no sabe qué onda. Incluso hay algo en filosofía que está rifando ahorita, que no me acuerdo exactamente qué es, que tiene una vibratoria medio rara en inglés. Que es este concepto, o sea, de que las cosas, de que las simulaciones es una nueva realidad. En cuestión de que estas simulaciones son más reales que la realidad, porque llega un punto en el que, o sea, para ti una línea mide 100 metros, el relieve de un mapa, por ejemplo. Y, no, incluso otro ejemplo, esto lo hicieron en un país, que hicieron un mapa a escala 1:1 de su país, o sea, imagínate la mamada. Entonces, al punto en el que lo ponían en la simulación, se hacía cada vez más grande. ¿Por qué? Porque la superficie, ya ve que pues tiene el relieve esto de las roquitas y que va y... Entonces, mientras más te acercabas en la simulación, se volvía más real porque, o sea, medías el relieve. Entonces el país se volvía de que pues, tremendamente, o sea, absurdo. Las medidas se volvían absurdas en cuestión de que tú ya no entendías eso, porque para ti no se medía 1000 hectáreas y de repente en la simulación medía 1000 trillones de hectáreas y tú decías, güey, eso no es posible, o sea, no me entra. Entonces esto es a lo que voy, que realmente, o sea, son ambas, es un toma y daca, porque en el momento en el que no entendemos la naturaleza como es cuando llega la abstracción, y cuando realmente lo entendemos es cuando nosotros empezamos a dar un uso útil, entre comillas, claro. Está muy interesante y me agrada la respuesta que dieron, porque aquí nos damos cuenta que en verdad el tiempo es diferente para cada uno, porque si se dieron cuenta, cada quien lo vio desde una perspectiva diferente. Richie lo vio desde un punto un poco más capitalista, más en cuestión de esos términos. Valeria un poco más filosófico e Iván un poco más materialista. Pero ahí te va, no concuerdo tanto con lo que tú estás diciendo, Iván. Bueno, por lo menos con el ejemplo que pusiste de las fresas, porque en esa cuestión no estás controlando el tiempo, estás controlando las condiciones dentro del invernadero para que se den las fresas, no estás controlando el tiempo como tal. Pero me pareció muy buena la respuesta que dimos cada uno, y ahí les va la mía. Yo siento que también el tiempo nos controla,
Pero es lo que se me hace muy divertido, que les digo, que cada quien sacó una cosa. Y yo no lo había pensado de la manera que ustedes lo dijeron. Yo lo pensé de una manera de que, güey, el tiempo nos controla realmente más hoy en día. ¿Por qué? Si te das cuenta, todos viven así. Viven muy apresurados. Y aquí te vuelves a dar cuenta de que la perspectiva del tiempo de cada uno es muy diferente, porque si tú platicas en un día cotidiano, a lo mejor con otra persona, te va a decir, es que el tiempo no me alcanza. Y a lo mejor tú vas sobrado de tiempo. Y dices, ¿por qué? Pues ¿por qué no te alcanza si pues yo estoy bien? Entonces aquí se vuelve, yo lo veo un poco más en ámbito social, de qué tanto te está dominando el tiempo a ti con las cosas que tú estás haciendo o que incluso quieres hacer. Y se me hizo muy interesante porque realmente, como yo lo pensé, cada quien sacó una cosa muy diferente y creo que eso apoya lo que les decía al principio, ¿no? Que cada quien tiene una cuestión, una perspectiva diferente de lo que es el tiempo. Y está muy interesante realmente, porque si nos ponemos en esos planes, no podríamos llegar a una conclusión definitiva, grupal, de qué es el tiempo realmente. Claro que no. A ver, Valeria, ¿qué quieres decir, Valeria? Y yo pienso que también no podemos llegar a una conclusión porque es una pregunta muy ambigua. Ajá, exactamente. Que el tiempo nos controla, o sea, tiene muchas interpretaciones y ahí se notó, cada quien la interpretó la O sea, pregunta necesitas como hacer... quiso. A lo mejor si fuera una pregunta súper específica, sí contestaríamos lo mismo, pero pues eso es lo interesante, ¿no? Hacerla abierta, si no, no tendría chiste el podcast. Sí, a ver, antes de continuar, Ricardo había levantado la mano hace rato. ¿Qué nos quieres decir? Sí, pero creo que esta opinión va más relacionada con temas que van a ir surgiendo después, entonces prefiero ir desmenuzándola poco a poco para no meter todo de lleno una vez. Va, me parece muy bien. Y fíjate que incluso hace tiempo hablaba con una muchacha que incluso también está estudiando en la normal. Ay, a lo mejor la conozco. Y sí, de hecho sí la conoces. Si la conoces. Claro. Espía. Estaba ya muy sé curiosa la conversación. Saludos, Laura. Estaba muy curiosa la conversación porque mientras ella defendía su visión del tiempo desde un punto de vista, desde una perspectiva histórica, afirmando que el tiempo sí existía, yo me inclinaba más por una perspectiva física, asumiendo y diciendo que el tiempo no existía. Y estaba muy divertido la forma en que ambos lo veíamos y lo contrastábamos, porque incluso ella sacaba y decía, no, es que sí existe por esto y esto y lo otro. Y yo le decía, estoy de acuerdo contigo, existe para poder definir el intervalo de los acontecimientos para que nos sea más fácil a nosotros entenderlos y comprenderlos y ordenarlos, lo que decía Valeria al principio. Pero no existe realmente. Y está muy curioso porque acá ya es otro punto de vista extra al que nosotros cuatro dijimos, ya visto desde un punto histórico. Entonces es muy amplio en realidad el concepto del tiempo y estoy seguro de que cada persona va a ser un mundo completamente diferente. Entonces me parece un tema muy, muy diverso, muy interesante. Antes de pasar al siguiente tema, no sé si quieren agregar algo. ¿Todos bien? Va. Eso que comentó tu amiga es lo que les dije hace rato, ¿no? Que depende de la narrativa que cada uno se cuente realmente. Y las ilusiones que quiere agarrar, porque si te das cuenta, la única verdad que hay es lo que está sucediendo ahorita. Entonces, si lo agarramos por ese modo, entonces, bueno, sí, el tiempo podría existir, realmente. Estoy de acuerdo, pero a la vez Totalmente, te la compro. Porque ahí te va, ¿por qué no? O sea, en términos de historia, si nos remontamos hasta el 2020 en el que estamos ahorita y volteamos a hace, no sé, unos 500 años, pues sí hay un gran intervalo de tiempo. Pero si te vas muchísimo antes, cuando era la época incluso de Aristóteles, antes de todo eso, cuando estaban los primeros filósofos griegos, pues realmente qué historia podían contar. O sea, no había como que otras cosas que supieran, porque realmente la brecha entre de que el horrorín y todos los antepasados comenzaron a pensar en todos esos aspectos. Aunque no lo creas, así se llama. ¿Cómo? ¿Horrorín? ¿Es eso? Sí, un antepasado muy lejano. Ok.
Pero hay una brecha muy pequeña, entonces a lo mejor esas personas de la antigua Grecia no tenían una noción histórica, por así decirlo, porque cuando tú defines que hay un antes, ese punto del que empecé a pensar y el que no pensaba, ¿sí no sé si me va a entender? Pero ¿cómo tú lo defines? Y por eso te digo que si nos ponemos a verlo desde esta perspectiva, desde el 2020, claro, te la compro. El tiempo nos va a ayudar a definir estos acontecimientos históricos. Pero si te pones desde la perspectiva, desde aquellos filósofos, en realidad no se ponían a preguntar ¿y qué pasó hace 100 años? No, pues yo qué sé, un decir, ¿no? Demístocles estaba en el ranchito, en el cerro. Pero en realidad lo que ellos pensaban eran cosas de la naturaleza. Cómo funciona la naturaleza, cómo se forma la naturaleza y qué da pauta a la naturaleza realmente. Entonces, por ahí va. A ver, vamos por orden. Primero Iván, luego Val y luego Richie. A ver, Iván. Este es un pequeño comentario. Esto que mencionas de cuándo pueden ser un antes y un después, yo pienso que realmente, o sea, volvemos al tema de ocio, ¿no? El de la semana pasada, que realmente no se preocupaban por estas banalidades. Y es cuando llega el punto de que uno tiene tanto tiempo libre que se llega a preguntar, ¿y qué chingados hice ayer? Y es eso, o sea, realmente, o sea, en el momento en que uno llega como a este punto que se siente tan cómodo, llega a ese punto de reflexión en el que dice, güey, ¿y qué pasa si me quedo aquí sentado? Y no, por decir algo, no voy a cazar el día de hoy. Entonces, sí, o sea, realmente te quedas así como de, güey, no tengo nada que hacer, o sea, no tengo esas obligaciones que tenía antes. Entonces, cuando llegan este tipo de cosas, de estas abstracciones que llegamos a tener como ahora mismo, que realmente ahora mismo estamos, por eso se hizo este proyecto, porque realmente, o sea, tenemos tanto tiempo de ocio y está tan, ¿cómo decirlo?, tan mal guiado, que es lo mejor que andar compartiendo dudas y pues tratar de cultivarte un poquito más, ¿no? Y ya ese era mi comentario. Va, me parece bien. Entonces pasamos con Val. Sí, fíjense que yo creo que como el tiempo es una palabra abstracta, no existe como tal. O sea, por ejemplo, mi mano no es abstracta, sí es material, sí existe. La computadora sí existe, pero el internet es un concepto abstracto, puede que no exista. O sea, como que cualquier palabra que describa algo abstracto no es real. Entonces es un concepto que inventamos en la sociedad pues para entendernos y explicar más allá de lo que se puede ser maleable o se puede ver. Sí, realmente es cuando llegamos o sea, cuando se llega al punto de ser tan existencialista realmente. Y es cuando se llega al punto de estas cosas. O sea. Está muy... Ya nos puso un poco en jaque con su opinión, Val, pero abre más posibilidades todavía. Pero a ver, vamos con lo que iba a decir Richie. Aviéntate, Richie. Sí, por ejemplo, es curioso lo que mencionas, Luis, sobre, pues en la antigua Grecia, ¿no? Pues a lo mejor el hecho de no preguntarse o tal, era no más bien porque no surgía la idea, sino porque no estaban los recursos para conocer qué sucedió mucho antes, pues. Entonces, por ejemplo, porque ellos conocieron muchas historias y demás cosas a través de persona en persona, ¿no? Que se iban aprendiendo de memoria todo lo que alguien les contaba y así poco a poco fue surgiendo todos estos relatos que, pues, después se convirtieron en grandes obras, por ejemplo. Entonces, a través de poemas y todo es como se contaron una historia. Me parece que Aristóteles fue el que había mencionado que el tiempo no era... el tiempo era cuantificable, pero no era cuantificador. Tal de que... O sea, tú puedes tener esta magnitud del tiempo para saber desde qué año a qué año sucedió tal cosa y tener más o menos una conciencia de lo que transcurrió y cómo era la sociedad en ese entonces, pero no quiere decir que el tiempo haya sido el principal actor en ese momento determinado de la historia, en este caso. Es lo que... Sí, estoy de acuerdo, pero también hay que ponernos a ver esta perspectiva. Tú dices que era porque no tenían las herramientas, pero si nos ponemos a ver desde la perspectiva, desde el año en el que estamos y queremos saber un poco más historia atrás de todos los griegos y todo eso, tampoco lo sabríamos porque no hay las suficientes pruebas. Yo pienso que más que herramientas, pruebas para poder, entre comillas, viajar al tiempo, ¿no? Como esto que... Todas esas investigaciones que se han llevado a cabo para saber más o menos cómo están nuestros antepasados y todo eso, realmente es un tema muy complejo.
más que nada por las pruebas. Que, o sea, imagínate tú, muchos años, miles de años, y pues también la Tierra va cambiando, y pues los seres que mueren se van quedando, y se van quedando, y se van sedimentando. Entonces es muy complejo realmente. Y se me hace también curioso, ahorita que estamos mencionando un poco a Aristóteles y todos esos temas, porque incluso la forma la perspectiva que tenían, más que comenzar con el tiempo, yo pienso que comenzaron con la naturaleza y sobre todo con el cosmos, porque incluso las ideas que tenían diferían mucho, porque incluso había algunos pensadores que decían, no, pues las cosas son constantes, nunca cambian y son estáticas, ¿no? Y después llegó Heráclito, por ejemplo, y dice, no, ¿cómo crees? Las cosas sí cambian. Incluso para muchos de los antiguos pensadores, filósofos, las cosas, la materia como tal, estaba dado, por ejemplo, por el agua o por el aire, y veían a estos elementos como algo cósmico, que era lo que creaba la materia y todo eso. Y este compa Heráclito llega y dice, no, pues es el fuego. E incluso lo excluían y lo trataban como, deja ese rarito, ¿no? Pero a final de cuentas es la perspectiva de cada uno, que tenemos cada uno y aquí empieza lo del tiempo. O sea, tenemos la perspectiva del tiempo arraigada desde ese entonces, pero yo no creo que comenzando con el tiempo. Sí, tiene mucho que ver, porque incluso ellos estudiaban, e incluso para esas épocas ya habían predecido algunos eclipses. Este eclipse va a pasar tal tiempo, y pasaba, ¿no? Entonces ahí se daban cuenta y empezaban a ver que estos fenómenos realmente podían predecirse y podían estudiarse, que no era cosa como de que, ay, el Arjé y el Logos y el agua y esto. Realmente empezaron a cambiar su perspectiva. Entonces, no sé si alguien quiera agregar algo. Sí, de hecho, a esto que mencionas, me viene a la mente lo que es más o menos reciente, el mecanismo de Anticitera. No sé si lo han escuchado, pero o sea, era una herramienta que utilizaban para precisamente definir esto de los eclipses y tener más o menos un conocimiento mayor sobre pues el espacio, ¿no? Sobre el cosmos, medir estrellas y tal. Pero, o sea, es algo que costó mucho trabajo pues descubrirse. O sea, lo sacaron del mar y de repente pues nadie sabía qué era lo que contenía o para qué servía, hasta que pues un montón de científicos con muchas relaciones entre distintas áreas pues lograron llegar a esto en concreto, ¿no? Entonces vemos ya desde donde, pues abonando a lo anterior, nace esta necesidad por el conocimiento para poder subsistir en la vida, y que cada parte de la historia tiene unas diferentes herramientas que en su momento pues fueron útiles para poder llegar a un consenso y para poder pues seguir con la vida, vaya. ¿Este mecanismo es el que tiene un engrane y parece calculadora? Sí, creo que sí, está como... Un engrane grande. Ajá. Pues es que es un montón de engranes juntos, sí, pues. Y... Sí, es como una mini computadorcita. Ajá. Sí. Y luego está cañón porque los engranes, sabe que no se inventaron hasta la revolución industrial o una cosa así. Pues sí, a final de cuentas, es muy interesante, ¿no? Ponernos en perspectivas diferentes y desde incluso puntos históricos diferentes para poder ir más o menos encaminando el tiempo. Y con esto quiero dar apertura a la siguiente pregunta, que va ligado a esto. Dice, ¿la sociedad progresa con el tiempo o adopta posturas formadas con el paso del tiempo? Ahora vamos a empezar con Valeria. ¿La sociedad progresa con el tiempo o adopta posturas? Yo creo que adopta posturas formadas con el tiempo, definitivamente. Y es un ciclo y se vuelven a repetir. Así lo pienso. Porque, bueno, dicen, ¿no? La típica frase de el hombre que no conoce su historia está destinado a volverla a repetir. Entonces yo pienso que habrá muchas variables de cada sociedad, pero siempre se va llegando a las mismas conclusiones y se van tomando las mismas posturas en la sociedad, y luego otra vez, como no sabes lo que ya había pasado antes, se vuelve a repetir y se vuelve a hacer un ciclo. Sí, estoy de acuerdo con esa frase que dijiste. Incluso estaba pensando en meter una frase como lo hemos estado haciendo hasta este momento los podcasts, pero dije, no, una frase, y me puse a buscar, no encontré. Entonces, está curioso porque mientras... Es que está abierto a tantas interpretaciones que no puedes agarrar una. A eso voy, ahí te va. Está curioso porque mientras iba al mercado iba pensando,
¿qué puedo poner para meter, para introducir, no? En serio, surgió yendo al mercado, ¿sabes? Y entonces me puse a pensar, voy a pensar en una historia que se haya dado en el antiguo Japón. Mientras te daban un kilo de papas. Estaba literal Mira, caminando chavo. por el mercado y pensé, y esto va con lo que dijo Valeria de que si no haces nada, algo así, dices, algo así. Que el hombre que no conoce su historia está Sí, destinado a es repetirla. eso. Llega Entonces me Luis, puse ¿no? a Y le pe- pregunta de las frutas. ¿Usted cuál es su concepto del tiempo? ¿Piensa que la sociedad avanza con el tiempo? Y la señora quiere su kilo de Y dice, naranja. mira, yo vendo papas. ¿Compra papas o vete al diablo? No, pero el punto es que entonces me puse a pensar en una historia. Me puse a pensar en Japón, dije, el antiguo Japón, los samuráis. Me puse a pensar en una historia, ¿no? Un maestro y un aprendiz. Suena bien para empezar el podcast. Y ya le empecé a plantear, ¿no? Que el aprendiz quiere graduarse de una escuela de samuráis. Y nada más le falta una técnica por graduarse. Y pasan los días, pasan las semanas, pasan los meses y no lo logra. Y el vato se pregunta, pues, ¿por qué no lo logro, no? Si ya es la última técnica, ya llevo un montón de progreso por detrás, ¿por qué no puedo lograr esta técnica? ¿Por qué no me sale? Dice, bueno, tal vez sea cuestión del tiempo, ¿no? Así lo voy a dejar. Sigue pasando el tiempo, siguen pasando los meses. Pasan años. Un año, no años, pasa un año. Y incluso se empieza a enojar. No, es que a lo mejor mi maestro no sabe esta técnica y por eso no la estoy aprendiendo. No sé, y se empieza a enojar, se empieza a desesperar. Pasado más tiempo, decide enfrentarse al maestro y le dice, es que ya no puedo. Ya ha pasado tanto tiempo y no veo progreso. Ya llevo tantas experiencias y todas las técnicas aprendidas para que me falte una. Creo que usted es el que no sabe y el que no sabe enseñarme. A lo que el maestro le responde, si tú esperas que con el solo paso del tiempo cambien las cosas, estás equivocado. Porque si piensas así, no vas a cambiar nada. Si algo no te funciona en la fórmula, en lo que estás haciendo, es porque puedes cambiar los valores de esa fórmula para que tengas resultados diferentes. No solo es cuestión del tiempo. Y esa era Qué frase tan larga. esa era la historia, la anécdota que se me ocurrió mientras iba al mercado para introducir el podcast, ¿sabes? Eso es lo que uno piensa mientras va al mercado. Sí, man. Está bien. No, sí, es que de cosas cotidianas surgen grandes ideas. Digo, hasta lavando los trastes Sí, puede sí, surgir sí. una gran Totalmente de reflexión acuerdo. sobre cualquier cosa. Ahora, Pues de ir al baño surgió el podcast. A la hora de bañarse. Acuérdense. Pero bueno, a ver, entonces retomando la pregunta, vamos con Richie. ¿Tú piensas que la sociedad progresa con el tiempo o adopta posturas formadas con el tiempo? sí, yo creo que antes de considerar que considerar las dos preguntas diferentes o dos puntos de vista diferentes, yo creo que forman parte de una misma perspectiva, porque, bueno, la sociedad progresa con el tiempo, sí lo hace, pero a partir de que pues se va adaptando, ¿no? De que adopta posturas para poder subsistir. Entonces, constantemente la historia nos lo deja marcado de que la sociedad ha progresado, quizás en unas partes rápido, quizás recientemente algo lento, pero ha progresado. Entonces, y también ha progresado desde qué punto de vista, ¿no? O sea, desde el punto de vista ideológico, desde el punto de vista, no sé, de ciencia, desde el punto de vista industrial, tal. Hay diferentes momentos de la historia en que ha sido diferente y siempre pues va a ser así. Entonces, yo pienso que la respuesta forma parte de las dos cuestiones en este caso que vienen siendo una misma. Sí, la sociedad avanza conforme va adoptando las posturas adecuadas para poder subsistir en el entorno en que se encuentra actualmente, porque no era el mismo entorno de hace millones de años el que es ahora, ni teníamos las mismas necesidades, bueno, ahora más necesidades antinaturales podría decirse, que vestirnos o consumir tal, pero no es lo mismo. Entonces yo pienso que antes de ser dos cuestionamientos diferentes, yo creo que forman uno muy importante, que es que si avanzamos adoptando posturas. O sea, creo que las dos preguntas son una misma respuesta en sí misma. Sí, efectivamente, concuerdo con lo que has dicho. Ya al ratillo voy a dar yo mi conclusión de esto, pero Iván, ¿tú qué piensas acerca de esa pregunta? Totalmente de acuerdo con Ricardo. En realidad yo voy a decir ambas otra vez. Porque, o sea, realmente, como pues bien dijo Ricardo, pues la sociedad sí crece. Y crece mediante que comete errores. Entonces, o sea,
voy a poner el ejemplo de Roma y su sistema de gobernación, porque realmente nos dimos cuenta que Roma, el sistema de gobierno que tenía era que Roma estaba dividida creo como por 3 emperadores en un tiempo, y era porque la sociedad elegía quien gobernara en ese tiempo. O sea, no había como una gobernatura centralizada, pues. Y nos dimos cuenta que el sistema no sirvió. ¿Por qué? Porque pues, hubo 3 emperadores en un tiempo y tú dices, güey, no mames, ¿a quién le hago caso? Incluso después de que se derrumbó eso, duró un chingo de tiempo hasta que llegáramos a Hobbes y conociéramos la política como tal. Y es eso, o sea, realmente uno va tomando en base a los errores qué funcionó y qué no. Y mientras alguien no agarre esa conclusión, la condense y se las dé de comer a las personas, es como nosotros llegamos a pues, llegar a tener un sistema que funcione para la sociedad realmente. Sí, efectivamente, concuerdo con los dos y también pienso lo mismo, pero yo aquí lo que también creo es que el progreso ha ido siendo más lento desde un tiempo a otro, más lento. Porque pues, si te pones a pensarlo, retomando otra vez las épocas de la antigua Grecia y todos esos temas, pues realmente había demasiado que pensar. Suena tonto porque hasta hoy en la actualidad hay un chingo de cosas en que pensar, pero en cuestión de conocimientos, antes se necesitaba más el pensar para adquirir y saber el cómo de las cosas y de los fenómenos. Y realmente hoy en día siento que el progreso va más lento porque, como decía Ricardo, ¿no? Muchas personas a veces ya nada más piensan, pues qué me voy a poner de ropa, o qué voy a comer, o esto. Entonces, creo que la gran parte de su tiempo, de su vida cotidiana, la pasan en esas cosas, en esos aspectos, pensando, ¿qué voy a comer? ¿Qué voy a hacer mañana? ¿Qué comí ayer? Y realmente también está muy vinculado con que pues, ya tenemos muchos aspectos conocidos que se han ido puliendo con el paso del tiempo. A ver, Valeria. Sí, yo pienso que eso se puede ver, por ejemplo, en las tesis, ¿no? Ahorita que nosotros estamos en la uni y todo. Antes, cualquier cosa que alguien pensara, por ejemplo, decimos en Roma, pues ya era muy válida y era algo muy interesante y que quedó registrado hasta el presente, ¿no? Por ejemplo, la persona que decía que eran los 4 elementos con los que se formaba todo, y agua, tierra, fuego y aire, ¿no? Y ahorita hay tanto conocimiento que es muy difícil que nosotros pensamos algo que no exista ya. Y por eso cada vez te piden que seas como más específico en tus tesis para que sea algo de tu caso, de tu comunidad en donde vives y sea algo nuevo y ya no hay mucho que aportar y por lo mismo no es tan sencillo. Muy bien, estoy de acuerdo, sí. Pasamos entonces, Iván, ¿qué nos querías decir? Sí, eso que mencionabas de que hay muchas cosas que pensar y todo eso. Yo creo que en parte es porque, o sea, hubo demasiado existencialismo un tiempo, ¿sabes? Y llegamos a este punto de que dices, güey, o sea, ya, ya párale, ya fueron muchas fumadas, por decir algo, y llegaste a cierta conclusión, lo cual está muy padre, o sea, la humanidad te lo agradece. Pero, pues, o sea, llegamos a tener tantas cosas ya que el existencialismo hasta cierto punto, o sea, yo me he topado personas que me han dicho, güey, es que eres demasiado existencialista, güey, vive la vida. Y en parte es eso, o sea, el hecho de tener ocio o es andar de existencialista o andar de nihilista, por decirlo de alguna manera. Si se dice así, nihilista. Y es eso, o sea, si te pones a pensar, o sea, o agarras la misma perspectiva de estas personas, no digo que todos son iguales, pero de que, güey, ¿qué voy a hacer hoy? No, pues voy a ver a mis amigos, voy a vivir mi vida, voy a hacer una vida. Y otra cosa que es, no sé, mentalidad científica lo voy a poner, como por ejemplo de las tesis, o sea, ¿qué chingados voy a descubrir? Que en realidad las tesis no son para descubrir, sino son para apoyar algo. Y te quedas pensando y tú dices, ok, ¿cuál postura quieres tomar realmente? Y es eso, o sea, realmente llegas a un punto de que ya hay tanto existencialismo y se llegaron a conclusiones muy buenas con Descartes, Platón, Aristóteles, Hobbes, Kierkegaard, que fue el güey que aprendió todo este cerro. Es que es la neta, o sea, gracias a Hobbes que pues el güey empezó a poner un chingo de dudas, Kierkegaard le dio la conclusión. Entonces, si nos vamos por ese lado,
pues, güey, agarra la postura que tú quieras realmente. O sea, agarra la que te sirva y si quieres vivir una vida, vívela. Si quieres, no sé, agarrártela pensando todo el tiempo, nadie te detiene. O sea, si quieres ser... ¿Cómo se llama este? ¿Diógenes? O sea, si quieres ser Diógenes y y estar pensando, güey, adelante. O si quieres ser, Nietzsche, con que me vale verga la vida, pues, cámara, deja mato a Dios, ¿sabes? O sea, pues no hay pedo, güey. O sea, tú es lo que quieras realmente. Sin afectar a otros, acabo de recalcar. Agarren un modo de vida bueno, por favor. Pero o sea, no. Estoy de acuerdo si nos ponemos a ver eso que estás diciendo en el pasado. Porque hoy en día ya no lo puedes aplicar mucho porque ya hay una línea muy diferente y ya es muy visible entre lo que es la metafísica y la ciencia, ¿sabes? Si te quieres pasar pensando en el existencialismo, pues te vas a quedar toda tu vida tirado en un sofá pensando quién soy, esto y lo otro, pero ya te estás quedando ya un poco más... O sea, papi, ponte a leer, ¿no? Ya te estás quedando un poco más en metafísica, pero ahorita ya tienes otras herramientas para salir un poco de la metafísica y esas ideas abstractas que a veces salen. Por ejemplo, este físico tan famoso Paul Dirac, que con su ecuación pudo incluso predecir la antimateria, ¿no? Entonces tú te pones a pensar, antimateria, suena muy fumado, pero realmente abstrajo esa idea de la fórmula de Schrödinger y pudo sacar esa fórmula, la que dijo, güey, pues a lo mejor existe esto, que no se pudo comprobar en esa época, pero años después se pudo comprobar. Entonces ya es una franja muy delgada entre la metafísica y la ciencia, más hoy en día. Por eso te digo, no estoy muy de acuerdo. Estoy de acuerdo si nos ponemos tu punto de vista un poco atrás, en aquellas épocas, pero hoy ya no tanto. A ver, entonces, Richie. Estoy muy atrasado. Sí, no, completamente. Mi comentario vinculado a algo parecido, aunque sí es necesario también recalcar un tema que pues ya se ha tocado anteriormente en el podcast de Ocio, que es sobre, sí, la sociedad avanza conforme vamos pensando nuevas ideas y como vamos formulando nuevas cosas y nos vamos adaptando al mundo, pero también, o sea, no es necesario como todo el tiempo estar como metidos en algo como se menciona, porque pues no es sano. O sea, obviamente si tienes una idea, pues lo trabajas porque, o sea, tú mismo sientes esa motivación, la trabajo hasta que la tenga, no sé, resuelta, hasta que intente llegar a algo. Si bien a lo mejor no lo pude resolver yo, alguien más sí lo va a hacer. Pero como que todo el tiempo estar buscando algo o estar trabajando sin un descanso o tal, pues tampoco creo que es bueno para la salud ni es necesario. O sea, sí hay que esforzarnos por lo que queremos, hay que ser apasionados con lo que nos gusta y hay que tratar de superarnos a nosotros mismos conforme lo que queremos, pero también un espacio para nosotros. No nada más, ese era mi comentario. Tampoco es necesario como todo el tiempo matadero de ideas, de energía y tal. Sí. Estoy de acuerdo contigo. Considero, pues. Incluso, o sea, párate un rato, güey. O sea, de estar todo el día pegado en la computadora o estar haciendo lo que haces, güey, párate un rato y convive con tu familia, güey. Dale cariño. Es eso. Y se los dice alguien que está todo el día pegado. No, me parece bien cómo la verdad nos estamos acoplando con las ideas y creo que es muy fructífero porque, como lo estaba diciendo al principio, cada idea y perspectiva del tiempo es diferente y está chido cómo lo estamos abordando cada uno. Y para esto ya vamos a pasar a temas ya un poco más escabrosos, que donde creo que aquí querías ya comentar tus aspectos en este tema, Richie. Vamos a empezar otra vez desde el punto de la filosofía, pero ya con uno de los que dio incluso pauta a Einstein para lograr sus benditas pues propias, que empezó con sus propias primeras perspectivas también del tiempo, ¿no? Al final de cuentas, del espacio y el tiempo. Y vamos a empezar con Kant y el tiempo. ¿Quiere alguien aventarse como voluntario o al azar, al dedazo? A ver, Val. Me ofrezco. Bueno, porque la acababa de leer, ¿no? Ah, huevo. Más o menos lo que dice Kant, si bien lo entendí, va muy ligado a que el tiempo es a través del conocimiento humano y de las sensaciones que tenemos de los objetos. Que puede existir el tiempo y el espacio sin los objetos, pero los objetos no pueden existir sin el tiempo y el espacio. ¿Sí, no? Sí. Vamos a nada más a abonarle, empezar a abonar un poco más. Richie, ¿quieres pasar con Kant y el tiempo? Sí, creo que esta idea sobre que el tiempo es lo que no puede ser suprimido es una idea vista, fija en lo que vivimos ahora mismo.
¿sabes? Creo que es el entorno en donde estamos lo que nos lleva a condiciones o a ideas que se basan en, a lo mejor no puede existir tal cosa, pero no puede dejar de existir el tiempo como yo lo conozco. El tiempo, así como transcurre ahorita, no puede dejar de existir porque es lo que nos define ahora. Y eso está, al menos esa perspectiva yo creo que está vista desde el lugar en donde estamos parados, ¿no? Que es ahorita la Tierra, y conforme a las leyes físicas que nos rigen por ahora, está como esto dicho, ¿no? Pero continúo con la misma aceleración de si salimos a otros entornos, si salimos al espacio, a otros lados, no es la misma realidad la que ahora nos impacta en la cara. O sea, el tiempo y la forma en que entendemos muchas cosas funcionan de una manera pues diferente. Entonces, yo no creo que el tiempo sea lo único que no pueda suprimirse, porque viene siendo, o al menos de mi perspectiva, la magnitud de una simple idea. Entonces, existimos y tal. En el mundo en que vivimos ahora, es probable que no podamos seguir una rutina cotidiana, o no podamos seguir una vida tal como lo hacemos sin una medida específica, una magnitud específica de un tiempo que pueda ayudarnos a definir nuestros momentos a diario. Pero no creo que sea esencial para todo. O sea, yo sigo con la postura de que el tiempo no existe, es una idea que nos ayuda, pero no creo que al suprimirla todo vaya a ser totalmente diferente. No lo sé, es mi perspectiva o tal, pero o sea, no pienso que sea algo que no deba suprimirse. O sea, seguimos existiendo y pues tal, o sea, es eso. Sí, Iván. Valeria, ¿quieres decir algo? Ok, ¿Val? Sí, bueno, pienso que es cierto, más o menos lo que dice Richie, de que aunque no entendamos el concepto del tiempo, no va a pasar ningún cambio. Y lo veo, por ejemplo, con los alumnos de primero, que no lo entienden. O sea, por ejemplo, para enseñarles historia, tiene que ser a partir de 4º grado, porque ya comprenden bien los conceptos más abstractos. Entonces, en primero, para ellos, si tú les dices que mañana es Navidad, ellos no saben ni siquiera qué es mañana. O ellos te pueden decir, yo voy a ir al cine ayer, o algo así. Y es muy difícil hacerles entender qué es el tiempo, pero sin embargo, pues, el mundo sigue girando, ¿no? Entonces, pues sí, o sea, una cosa es el concepto o la palabra que le ponemos a algo que ya está presente. Está muy interesante lo que mencionas, porque incluso yo creo que, no creo, que estoy casi seguro de que a todos nos pasó que cuando éramos chicos ansiábamos que fuera Navidad y el tiempo pasaba sumamente lento para que llegara esa fecha. Y cuando creces y que comienzas a tener más necesidades, más ocupaciones y todo esto, ves el tiempo que ya pasa más rápido. Y eso se me hizo muy interesante con lo que dices con el ejemplo de los niños de primaria, ¿no? Iván, ¿quieres agregar algo al respecto de Kant y el tiempo? No sé mucho al respecto, pero yo sigo con la misma postura que acaba de decir Richie y que dije al inicio del podcast, que realmente las cosas no... Va, a lo mejor... ¿Por qué? A lo mejor ahorita te vienen ideas, ya que Okay. sigamos abonando. Y se me hace interesante porque incluso esto lo podemos ver ligado a Aristóteles, con el concepto de materia que tenía Aristóteles, ¿no? De que materia y forma, y no pueden coexistir el uno sin la otra, es decir, ya está predefinido. Y a lo que se refiere Kant con el espacio y el tiempo, está muy... No es que esté raro, sino que es un punto de vista muy peculiar. Porque a comparación de la física, Kant nos dice, ¿no?, que el espacio y el tiempo en realidad no existen fuera, existen dentro de nosotros. Lo ve como nosotros, como si fuera integrado a nuestra alma, no a nuestra alma pues, pero está entregado a nosotros. Y esto se me hace muy curioso porque Kant separa el concepto de materia y forma. Básicamente se puede llegar a inferir que Kant dice que la materia no tiene forma hasta que uno la ve, y hasta que uno abstrae de la materia la forma y le da la forma. Y entonces eso me puso a pensar y me hizo reflexionar, ¿no?
precisamente está relacionado con el tema que va a tratar Val la próxima semana, con los casos de esquizofrenia y TDI y todo esto. Porque, güey, entonces, ¿con qué perspectiva, con qué postura te pones a decir que alguien que tiene TDI o que tiene esquizofrenia está mal? Si cada quien tiene su propio espacio de tiempo, ¿cómo te pones a decir que a lo mejor la perspectiva que le da las formas él está mal? ¿Por qué como sociedad tú te pones a juzgar eso si realmente no sabes? Es que Kant lo maneja como pensamientos a priori y a posteriori. Entonces, un pensamiento a priori básicamente no necesitas experiencia empírica, solamente piensas, no sé, un ejemplo burdo que se me ocurre en este momento. Si yo voy caminando y doy la vuelta a la izquierda, voy a encontrar un árbol que tenga naranjas rojas, no sé. Y no necesito experiencia para comprobarlo, solamente es un pensamiento a priori que no se ha comprobado porque no tengo la experiencia. Entonces, ¿por qué te pones a juzgar a alguien a lo mejor que tiene, poniendo desde esa perspectiva, desde ese punto de vista de Kant, que cada quien abstrae la forma de la materia que no tiene y que cada quien tiene su espacio y tiempo personal? No sé, me puse a pensar ¿por qué nos ponemos a juzgar o por qué la sociedad se pone a juzgar e incluso ve feo, ¿no?, a las personas a lo mejor que tienen autismo o que tienen este tipo de otras condiciones biológicas que no son las que estamos acostumbrados a ver. Se me hizo muy interesante esa perspectiva de que Kant dice espacio y tiempo dentro mío y lo abstraigo hacia afuera. No sé quién quiera comenzar. Richie, Valeria, Iván. Bueno, creo que es importante esta parte sobre las definiciones de cada uno, porque además creo que existen ¿cómo es esto? Esquemas globales sobre una perspectiva, ¿no? Por ejemplo, la sociedad y el poder que está ejerciendo, bueno, volvemos a las críticas del poder, pero es que es muy, muy extenso ese tema, pues es el que dicta cuál es la verdad, ¿no? En este caso, lamentablemente, el desconocimiento y la desinformación que hay sobre muchos trastornos y sobre muchas afectaciones y aflicciones mentales, pues ha hecho que, al menos en este país, y supongo que en mayor parte de Latinoamérica, se tenga un estigma acerca de lo que sucede con estas personas, ¿no? Que siguen siendo personas, o sea, simplemente pues tienen una afectación la cual en su mayoría son tratables y no debería por qué haber algún tipo de discriminación o algún tipo de estigma, pues como lo hay. Es muy negativo y todo esto con base en la desinformación que existe, ¿no? Pero ya tocaremos estos temas después porque creo que es esencial, ¿no? Pero pues hay que tener en cuenta que también cuál es el poder que rige y qué es lo que ha dejado para poder crear sus esquemas negativos, ¿no?, acerca de ello. Iván, adelante. Ahorita que acaban de decir todo eso sobre Kant, digo, a la mera me salgo un poquito de tema, pero vuelvo a lo del tema de libertad, el primer podcast, sobre que dependiendo de la cultura en la que estés, esa es la sociedad en la que te vas a embarcar realmente y cómo tu libertad se va a ver afectada ante eso. Entonces también nos vemos sobre el tema de Valeria que va a tocar la siguiente semana, que es la estigmatización de este tipo de personas, ¿no? Entonces, mientras una sociedad no se alimente o no conviva diariamente con estas personas, es como lo va a tomar como su nueva normalidad, pues como nosotros que ahorita nos estamos acostumbrando con esto del COVID y todo eso. Entonces, mientras no te... Porque yo he tenido amigos que pues tienen problemas y pues uno los trata mal porque o los ve sin un bracito o los ve con síndrome de Down y güey, o sea, simplemente trátalos como una persona normal. Y es eso, y esto que dice Kant sobre el tiempo y de que velo desde tu perspectiva y luego exteriorizarlo, que a mi grosso modo fue lo que entendí, es lo mismo, o sea, realmente, güey, o sea, tú agárrate tu propia conclusión, trata de mantenerla, o sea, no estoy diciendo que todo sea bueno o malo, simplemente es como que trata de agarrar un concepto que esté apto para tratar a las demás personas y trata de cambiarlo, porque a mi parecer eso fue lo que hizo Kant. Tratar de estar él quiso poner su perspectiva sobre el tiempo y no está mal, y la verdad está muy chida. Pero es eso, o sea, mientras cada uno entiende la manera del tiempo diferente, y es lo que estamos haciendo nosotros en este pequeño debate, o sea, estamos haciendo lo mismo que Kant. Entonces, esto de a priori y posteriori, ¿cómo es? Perdón. Sí, pero también hay otro, ¿no?
Entonces es eso, o sea, realmente cada uno está poniendo sobre la mesa cada una de sus perspectivas, y lo que Kant fue eso, o sea, el tiempo es poner tus perspectivas sobre la mesa. Y bueno, entonces para darle más fluidez al tema, vamos a continuar con el siguiente subtema. Y aquí ya vamos a contrastar ideas de lo que es filosofía con ciencia. Como ya lo dijimos, Kant veía estos términos de espacio y tiempo como algo más propio del ser, ¿no? Algo que cada quien y fin. Pero entonces pasan los años y llega un muchachón llamado Einstein y dice, no, espérate, cállate. O sea, lo ayudó a inspirarse y a pensar aún más sobre el espacio-tiempo, pero aquí ya diferimos un poco en lo que te decía, ¿no? En lo que es filosofía y ciencia, ya se empieza a separar un poco más, la brecha se hace ya cada vez, pues, se ve más visible la brecha. Entonces, pasamos con espacio-tiempo visto desde la perspectiva física. Richie, me imagino que quieres explayarte, entonces, ¿quieres empezar? Sí, va, yo empiezo. Bueno, es que creo que en general, al menos desde mi punto de vista, la perspectiva física que tiene el tiempo es la que debería usarse, ¿no? O sea, el hecho de que el tiempo no existe viene precisamente pues basado en estas conclusiones que han habido sobre la gran pues diferencia totalmente de lo que es pensar en el tiempo y la forma en que realmente esta magnitud o esta idea nos afecta en la realidad. Entonces, en este caso ya entrando a temas con Einstein, cuando sale la relatividad pues especial, estos términos aplican para una forma ¿cómo decirlo? Una forma específica de entender una consecuencia, ¿no? Un objeto sobre la realidad. Y se extiende una vez que pues entra la relatividad general, que esto es aplicable para todos, o la mayor parte, lo que se pretendía era que fuera aplicable para la mayor parte de los sucesos que proceden a nuestra realidad. Entonces, en este caso, el hecho de que no sea igual la misma forma en que nos afecta el tiempo estando en el lugar en que estamos ahora, y con la diferencia de la forma en que nos afectaría el tiempo estando a una altura mayor, en este caso, por ejemplo, a una montaña o tal, midiéndose esto con un reloj atómico, por ejemplo, vemos que existe una diferencia. Entonces es donde comenzamos a cambiar la perspectiva que tenemos sobre el tiempo, porque creo que al menos desde que somos niños nos educan con que el tiempo es tal, ¿no? El tiempo sucede así, el tiempo transcurre de una manera, se desplaza de cierta manera, y esto no cambia, es así siempre. Lamentablemente vemos, o más bien afortunadamente nos damos cuenta de que no es totalmente así como afecta el tiempo a la realidad en que vivimos, sino que hay otras leyes físicas y hay otra forma en que el entorno y en que el universo en que vivimos, con sus leyes y todo, nos está influyendo cada vez, ¿no? Cada segundo que existimos, en este caso tomando una determinación de tiempo. Entonces, no es el mismo tiempo tampoco de que pues transcurrimos ahora aquí mismo como el que sería en el espacio, o como por ejemplo hace rato mencionaron la película de Interestelar. Me parece un buen ejemplo de esto. Tampoco es el mismo tiempo el que transcurre un planeta que está girando más cerca relativamente de un agujero negro, o sea, no es el mismo tiempo que pasa. Así, por ejemplo, todos nosotros tuviéramos un gemelo, si nuestro gemelo se va a vivir a una parte más alta de aquí de la Tierra, o se va a vivir a otro planeta donde ese planeta está girando alrededor del Sol, de un agujero negro, perdón, nos damos cuenta que si hubiera un encuentro determinado, vemos que el tiempo no nos ha afectado de la misma manera a los dos, sino que pues vemos las claras diferencias que hay entre nosotros. Entonces es por eso que tener un concepto determinado de lo que es tiempo es muy complicado, por las distintas formas en que afecta a la realidad en que vivimos, ¿no? No es una constante, sino es diferente según su aplicación en las diferentes partes de donde nos podamos encontrar, en el determinado entorno en el que estemos existiendo en este caso. Entonces, pues tener un concepto así de tiempo, pues no lo creo válido, o sea, como que esto es tiempo, no lo creo preciso, y es por esa razón, por al menos los conceptos y la forma en que la física ha venido a transformar y revolucionar todos estos conceptos y muchos otros que tenemos sobre el mundo y que teníamos sobre la realidad, pues es que al menos no determino que el tiempo pueda tener un valor existencial real
sino más bien uno imaginario dependiendo de la forma en que lo veamos y la forma en que lo podamos entender, o queramos entender en este caso, porque pues vemos que afecta de distintas maneras y no es una constante total. Entonces no creo que exista una determinada forma de verlo únicamente. Podemos verlo desde distintas perspectivas y podemos tomarlo como queramos tomarlo, pero no es una esencia existente real. Sí, me parece interesante el punto de vista que abordas. Val, ¿quieres aportar algo? Adelante. Sí, pienso que definitivamente no es como una ley universal, que el tiempo sea siempre igual en todas partes, ¿no? Pero si lo dejamos de ver así y lo vemos, por ejemplo, como si fuera la constitución de cada país, que va cambiando según donde estés, entonces a lo mejor sí lo podríamos entender mejor, porque entonces ahora sí podemos decir que en una determinada parte del universo el tiempo es así, en otra parte del universo el tiempo es asá, pero siempre hay tiempo, como siempre hay leyes en los diferentes países. Y siento que es necesario, pues, que existan leyes o así para que nos separemos, como dice Luis, del punto de vista filosófico, porque si nos quedamos solo en lo filosófico, nunca vamos a salir de acuerdo y se haría un desorden porque cada quien tendría su percepción del tiempo. Entonces es bueno saber que, al menos hasta para la calma mental de alguien que tenga ansiedad, que sí existen ciertas leyes que mueven al universo, ¿no? Sí, claro. De hecho, pienso que lo que mencionas es totalmente acertado. Si bien nos afecta de diferente manera el tiempo en determinadas situaciones, en determinados puntos exactos o, entre comillas, exactos en los que nos encontremos, al menos en la realidad en la que vivimos hoy, el mundo que vivimos hoy y la sociedad que nos sumerge, pues claramente sí necesitamos al menos tener esta idea de tiempo, ¿no? Porque pues si no, no podríamos hacer muchas cosas, y para tener o para subsistir, ¿no? Para tener un orden, como ya lo mencionabas desde el principio, pues sería necesario al menos vivir de esto, o sea, de tener esta idea. Sin embargo, pienso que no se debe perder la idea, pues, de que el tiempo es más allá que lo que entendemos o podemos entender por ahora. Aquí estoy no tan de acuerdo con Valeria, porque considero que no podemos apartar la filosofía de nuestras vidas ni de nuestro día a día. Incluso la filosofía es la madre de todas las ciencias, ¿no? Entonces, a fuerzas debes tener la filosofía en tu día a día para poder llegar a otros puntos de vista, otras perspectivas. Incluso, retomando otra vez un poquito el pasado, uno de los grandes vividores del Valhalla, el Sir Newton, incluso él estaba equivocado con su perspectiva y con su idea de, no, güey, pues espérate, el espacio-tiempo es estático y se acabó. Y pues todos, no, pues sí, lo alababan y lo aplaudían, porque pues eran los conocimientos a donde había podido llegar su filosofía, y también a lo mejor las herramientas, porque no había herramientas a lo mejor matemáticas desarrolladas. Y después llega Einstein y dice, no, ¿cómo crees que el espacio-tiempo va a ser estático? Y empieza a sacar sus conclusiones y empieza a preguntarse lo de la luz. Empieza a decir, ¿quién estará correcto? ¿Estará correcto Maxwell con la ley de la luz o Newton? Y no es que Newton esté equivocado con sus leyes, claro que no, porque son leyes a final de cuentas, pero con lo que no estaba acertado o con lo que no era correcto era con que el espacio y el tiempo era estático. Entonces, tampoco estoy de acuerdo con que... Es que aquí ya llegamos a un punto en que yo considero que el tiempo ya es relativo, porque como lo hemos venido diciendo, ¿no? Dependiendo del marco de referencia, en física se suele usar mucho eso, dependiendo del marco de referencia van a suceder las cosas. Entonces, por eso el tiempo es relativo, porque si alguien viaja a casi la velocidad de la luz, el tiempo no va a transcurrir igual para una persona que está en la Tierra. Entonces, por eso se vuelve relativo. Y es justamente uno de los aspectos que abordaba en aquella plática con Laura Valeria sobre el tiempo. Que le decía, es que no, el tiempo no es relativo. Y le decía, incluso si lo quieres llegar a ver desde un punto histórico, yo me atrevería a decir que es efímero, en dado caso de que no quieras aceptar que es relativo, yo me atrevería a decir que es efímero. Sí. Entonces, Iván, ¿quieres abordar algo? Entonces, finalmente, para terminar con esta repasada, nada más contrastar cómo son las cosas y cómo va evolucionando de alguna manera
teniendo las herramientas adecuadas, cómo podemos adaptar la filosofía a otras ideas u otras perspectivas que se vayan agregando con el paso del tiempo. Entonces, es muy importante, considero muy importante la filosofía para poder seguir progresando en estas cuestiones, ¿no? Y vemos cómo la concepción del espacio-tiempo de Kant y la concepción del espacio-tiempo de Einstein, pues realmente difieren. Y es el juego mágico dentro de la filosofía y la ciencia, ¿no? No sé si alguien quiera agregar algo más antes de pasar. Bueno, ya estamos llegando a la recta final del episodio del día de hoy. Y vamos a empezar ya a retomar temas un poco más, se podría decir, cotidianos, personales, sobre el tiempo, ¿no? Y dice, vamos a empezar ahora con Iván. Pasado, presente y futuro. ¿Existe realmente el hoy? ¿Tú qué opinas, Iván? Yo me quedo con la idea de la película de La Llegada, con esto de que el pasado, presente y futuro están en una misma línea de tiempo. Realmente cuando se tiene esta concepción del tiempo, es habitual querer decir que el pasado ya pasó. Y en parte es cierto, pero tenemos los recuerdos, lo que decía San Agustín. El pasado y el futuro los estás viviendo, pero el pasado lo puedes revivir en cualquier momento. Yo me quedo con eso. Sí, tienes razón en esa cuestión. Val, ¿tú qué opinas al respecto? ¿Existe el hoy realmente? Yo creo que no, porque si existiera el hoy, ¿quién define cuánto es el hoy? Como que nosotros lo organizamos que el hoy son 24 horas. Pero si en otro lugar dicen que el hoy son 25 horas, o sea, no existe. Así, en realidad, no siento que nosotros nada más nos gusta decir que existe, pues para tener orden, como venía diciendo desde el inicio, pero no. Richie, tú, dinos tu opinión acerca de esto. ¿Realmente existe el hoy para ti? No, yo creo que es bastante complicado, pero con base en revisar todas las posibilidades que existen en cuanto a las distintas perspectivas de todas las áreas. En este caso la filosofía es una cosa, pero pues visto de otra manera, yo pienso que es bastante difícil decir que el hoy existe o que el pasado o que el futuro existen y son diferentes y tal, porque por ejemplo, volviendo a temas física, por ejemplo, si yo estuviera cerca viajando de un agujero negro, obviamente el tiempo está transcurriendo diferente, digo, en un caso hipotético, claro, diferente a mí que a las personas que siguen en la Tierra, ¿no? Por ejemplo, mis amigos y tal. Entonces, yo en ese momento estoy viviendo mi ahora, lo que se determinaría mi hoy, mi momento, mi tiempo, o sea, mi existencia se está viviendo en ese momento. Pero si yo vuelvo a la Tierra, ¿no? Con mis familiares, con mis amigos y tal, pues me voy a dar cuenta de que, o sea, ya todo ha cambiado, o sea, todo es diferente. Mis amigos ya son más grandes, el tiempo transcurrió diferente para todos. Sin embargo, ese hoy para ellos sigue siendo su hoy. Y en este caso yo habría viajado al futuro de cierta manera, pero yo seguiría conservando mi idea del hoy, mi idea de que no ha cambiado demasiado. Entonces yo creo que se mantiene muy frágil pues la línea de la definición entre si de verdad existe, porque pues claramente si aplicamos estos ejemplos a casos hipotéticos nos damos cuenta de que todo es realmente diferente y sería muy relativo decir o definir el tiempo en este caso. Entonces al menos yo pienso que no es como que exista un hoy ni un futuro. Claro que poéticamente ha servido para todo, ¿no? Para la historia y para poder seguir en nuestro mundo actual. Volvemos a la misma idea de que en la sociedad actual es necesario para llevar un orden, para llevar un registro, para llevar esto, también para temas psicológicos, ¿no? Para poder organizarnos, para poder motivarnos, para poder, no sé, sentir esperanza y tal. Pues es necesario, ¿no? Tener como esta idea del tiempo y de que en el futuro a lo mejor vendrán mejores cosas y que tal, o que en el pasado fue y que gracias a lo que viví, pues soy lo que soy ahora. No sé, poéticamente mis recuerdos me han hecho escribir, me han hecho hacer el arte que he hecho y todo, pero ya viéndolo más objetivamente y viéndolo desde otra perspectiva un poco más quizás compleja o quizás más organizada o quizás un poco más fundamentada, no lo sé, que este caso de un poco más de la física teórica y todo esto, pues sí sería un concepto que no sería posible definir como de diferentes partes, o al menos así yo lo considero. Claramente
puedo estar equivocado, yo no soy un experto en el tema, pero al menos desde mi perspectiva no creo que exista realmente un hoy, un pasado, un mañana. O sea, no es como que sea algo definido como tal. Sí, estoy de acuerdo contigo en el aspecto de que no existe ni el hoy ni el futuro realmente. Como dirían, ¿no? El futuro solamente es una construcción de ti mismo a cómo te proyectas en determinado tiempo. Y realmente pues no existe, son solo eso, son solo especulaciones y a lo mejor son nada más deseos de, ay, de aquí a 2 semanas pues quiero hacer esto, voy a vestirme así, pero realmente, o sea, existe ya esa idea en tu cabeza y lo vas a lograr y lo vas a realizar si quieres, pero es decir, no existe ese tiempo, en este momento no existe. Ni tampoco el presente, porque como les decía, es demasiado efímero. O sea, estamos hablando y un segundo ya pasó, otro segundo ya pasó ahorita y otro y otro y otro y así. Realmente no es como que esté constante para decir existe el presente y estoy en él. Entonces realmente lo que yo pienso que nos queda es el pasado. Que pues básicamente son las cosas que ya pasaron y las vamos a recordar y ahí van a estar. E incluso pues las herramientas como lo es la cámara y una fotografía pues te ayudan a estimular esos recuerdos de esas cosas y eventos que ya pasaron realmente. Entonces pues sí, concuerdo con, aquí estuvimos de acuerdo los cuatro en que pues realmente no existe el hoy, ¿no? Y está interesante esa conclusión en la que llegamos los cuatro. Igual si alguien opina lo contrario, que nos esté escuchando, estaría chido que lo dejara por ahí en los comentarios. A ver qué nos dice. Para cerrar y finalizar, vamos a finalizar con un tema un poco otra vez filosófico y también tiene sus bases un poco científicas, pero vamos a darle con eso y es el efecto mariposa. Ahora vamos a empezar con Richie. ¿Tú qué piensas o qué opinas sobre el efecto mariposa? Ok, bueno, el hecho de que un aspecto que se pueda cambiar del pasado, ¿no? Hipotéticamente, pueda afectar a eventos futuros, se me hace pues algo complicado en general, porque pues en principio está la idea de realmente se puede viajar al pasado, o sea, realmente podríamos cambiar un evento que ya sucedió y con esto lleva cómo podría ser. Si bien es probable que con base en los aspectos estudiados por la física, pues sea coherente pensar que, al menos como la opinión de Iván, de una línea estacional esté todo en conjunto, quizás se pueda llegar a distorsionar pues un punto del pasado, pero lo veo algo, no sé, quizá improbable, no lo descarto, pero que un evento afecte un evento que se cambie del pasado pueda afectar al futuro, es un hecho que sería bastante pues sorprendente. Digo, en principio viajar al pasado, no sé cómo podría hacerse, pero pues sería bastante interesante el pensar cómo se podría cambiar, ¿no? Como esta dinámica de si mato a mi abuelo, voy a nacer o tal cosa. Me parece interesante, digo, no soy un experto en el tema y no creo tener como una respuesta totalmente adecuada, pero considero que podría ser interesante si pudiera hacerse, ¿no? Como descubrirse cómo afectaría. Val, ¿qué no tienes que decir al respecto? Sí, mira, yo pienso que sí, no se puede viajar al pasado y cambiar algo, pero sí se puede predecir algo que vas a hacer y va a causar un efecto mariposa. O sea, sí, por ejemplo, ya muchas veces, bueno, una vez estaba platicando con Luis, ¿no? De mis problemas existenciales o de la vida. Y yo decía, si yo hubiera sabido que iba a afectar a esta persona así, mejor no lo hubiera hecho y nos evitaba todos esos problemas, ¿no? Entonces yo pienso que muchas veces como que ya estamos acostumbrados a que nuestras mismas acciones van a hacer un ciclo y digo, a lo mejor algo pequeño que voy a hacer ahorita, yo sé que va a crecer en algo grande y si lo quiero evitar o si lo quiero provocar, todavía lo puedo más o menos controlar. Digo, es una probabilidad, puede que te equivoques y no tengas razón, pero si bien no se puede viajar al pasado, sí puedes saber que alguna pequeña acción se puede convertir en un efecto mariposa. Iván, adelante. No sé por qué, pero todas mis referencias sobre viajes en el tiempo recaen en el libro de La máquina del tiempo de G.H. Wells y en puras películas. Pero voy a empezar con la película de Benjamin Button y perdón
que un físico que vea todo esto, no sé. No lo vean. De hecho es lo que me tiene un poco así como... Bueno, para que Pinches se ría un pendejos, rato. ¿verdad? Sí. tan ansioso. Ya, sí, o sea, digo, está bien, es nuestra opinión, no somos expertos, pero me imagino que se van a estar cagando de lo que yo estoy No, diciendo de es risa. que o al sea, final de cuentas así como es que, como este güey. son las cosas, pues. Pero, digo, para mí se me hace cagado que pues estamos hablando de esto y mis referencias sean películas y unos cuantos libros. Pero, voy a empezar con lo de Benjamin Button. Eso que decía Ricardo en cuestión de que es cambiar algo del pasado y viajar hacia el pasado, ¿no? Y hay una escena de Benjamin Button que dice que si un señor no se hubiera tardado 5 minutos más, quizá hubiera llegado a tiempo a su trabajo, pero durante el trayecto como que le pasaron varias cosas al señor que hizo que un taxi se retrasara y ese taxi le rompiera la pierna a la novia del señor Button, ¿no? Y también en cuestión, hay una película que le voy a hacer un poquito de referencia a Valeria, A ver. en cuestión de que es eso de cambiar un aspecto del pasado, ¿no? Hay una película de viaje en el tiempo que principalmente trata sobre teletransportación. Y es una película, o sea, no es cristiana, pero tiene como énfasis en Jesús. Y está bien rara, pero está chido. O sea, el concepto que maneja está muy padre porque supuestamente una empresa creó una máquina de teletransportación y crearon la primera paradoja del tiempo, que es que al momento que iban a poner la rata, de repente empezaron a ver una rata muerta del otro lado porque no calcularon ese efecto de rotación y traslación. Entonces, en ese momento, como que iban a poner la rata y de repente apareció una rata muerta. Y como el otro se sorprendió y nunca puso la rata, entonces eso nunca sucedió. Entonces volvemos a lo mismo de que es relatividad. Entonces, crearon la primera paradoja de cómo es que estuvo ahí si nunca la puse acá. Pero yo la vi, pero al mismo tiempo desapareció. Y esa película, lo de cambiar algo del pasado, haz de cuenta que voy a spoilear la película, pero al final de que encontraron el inicio de la película trata de que encontraron una cámara en una tumba como de 200 antes de Cristo, no así, después de Cristo, perdón. Y como encontraron esta cámara se dieron cuenta de que había los viajes en el tiempo y para hacer los viajes en el tiempo tenían que hacer la teletransportación. Entonces crearon la máquina de teletransportación y al final de la película mandan a un güey al pasado para grabar a Jesús de pruebas de que Jesús en realidad existió. Entonces me quedé con eso de Valeria de que güey, si cambias algo del pasado pues al final de cuentas va a suceder lo mismo. O sea, eso en el presente en el que estamos es porque alguien hizo una chingadera en el pasado. Como el tipo de coronavirus, o sea, si alguien dice, no mames, voy a poner el 2060 y verga, güey, inventamos viajes en el tiempo, vamos a cambiar el coronavirus. Y te das cuenta que el pendejo que viajó causó el coronavirus. Entonces, al mismo tiempo se arma una paradoja y media rara. Que, digo, si llego a encontrar esta película se las pongo. Se las llevo a compartir porque está muy padre. Y al mismo tiempo, algo que me encantó del libro de G.H. Wells, de La máquina del tiempo, que mientras estaba en una discusión con un güey de un cerebrote, digo, no me acuerdo bien del libro, pero tiene una discusión con el malo, con el antagonista, y le dice que no importa cuántas veces regresas al pasado, siempre el tiempo encuentra la manera en que sucedan las cosas tal y cual sucedieron, o una manera similar, pero va a terminar pasando lo mismo. Entonces vuelvo a la conclusión de Luis en cuestión de que, güey, el tiempo es efímero, al universo no le importa tu existencia realmente. Entonces el universo va a seguir haciendo sus chingaderas y tú, independientemente si las quieres cambiar, ese güey te dice, estás pendejo, ya pasó 2 veces. Y independientemente de las cosas que hayan pasado, entonces no sé, estos 3 conceptos que agarré de la película y el libro a mí me encantaron. Digo, llegué a armar una conclusión de ustedes 3 ahí, amigable. Entonces, es eso. Bueno, yo creo que más que tratarse de viajes en el tiempo, puede estar incluso en conceptos y entendimientos más terrenales, ¿no? Por ejemplo, yo conozco, pues, bueno, para empezar, yo también conocí el efecto mariposa por una película, que pues así se llama la película, de hecho, ¿no? Que dice precisamente que el aleteo de una mariposa en Brasil, por ejemplo, puede causar un tifón al otro lado del mundo. Y decía que tiene un poco de bases científicas, porque lo podemos ver en este aspecto. Realmente todo, absolutamente todo, va hacia la entropía. ¿A qué me refiero, no?
Si tú agarras un vaso con agua y lo avientas al la suelo, entropía, sí. vas a ver cómo fabuloso. cómo se destruye y cómo se parte en 1000 pedazos. Pero en realidad no puede pasar al revés. No puede pasar de que el vaso de los 1000 pedacitos se empieza a construir otra vez. No va a suceder eso. E incluso eso lo puedes ver precisamente en el cosmos. No sé si lo pondría tanto como efecto mariposa, pero tiene sus consecuencias cada acción. Por ejemplo, si tú tienes una estrella lejana y explota como supernova, pues a final de cuentas va a crear otras estrellas. Y de esa acción que está sucediendo, de esa entropía, creó otras estrellas. Entonces, realmente, pues está chido de eso de los viajes en el tiempo. Y también difiere un poco en estos aspectos culturales, porque ahí te va. Si nos ponemos a pensar en la era de Cartago y las guerras púnicas, realmente Cartago estuvo súper cerquísimas de derrotar a Roma y dominar a Roma. Y si eso hubiera sucedido y si Cartago hubiera dominado toda Roma, a lo mejor hoy no tendríamos a Dios o a Cristo como Dios, tendríamos a Fortunia y a todos sus dioses como nuestros dioses y los hubiéramos adoptado como nosotros. Porque al final de cuentas la religión se cimentó a base de guerra y a base pues básicamente de sometimiento, ¿no? Como vimos el ejemplo cuando vino Cristóbal Colón y nos sometió y nos gobernó. Entonces, realmente yo creo que sí se pueden tener, a lo mejor, no paradójicamente, sino un multiverso, ya yéndonos un poco más a cuestiones de teoría de cuerdas y todas esas cosas. Puedes tener a lo mejor otra realidad donde a lo mejor Cartago logró dominar Roma, o incluso si se llega a dar el tiempo en algún futuro que tengamos la tecnología para poder viajar al futuro y viajas a esas épocas y no sé, te llevas un ejército y ayudas a Cartago, pues a lo mejor la historia va a ser diferente, pero a lo mejor no en tu mundo, no en tu universo, a lo mejor en otro universo. No sabes lo que puedes pasar realmente en esos temas, porque pues realmente ya es darle, en estos momentos pues, ya es darle mucha imaginación y mucho con a la cabeza. Pero pues como te digo, ¿no? Realmente eso se piensa con el paso del tiempo. Con el ejemplo que les puse de Paul Dirac, pues yo creo que también a lo mejor había algunos chiquillos en aquel entonces que decían, güey, ¿cómo existe la antimateria? Realmente es cosa de nosotros que le estamos dando vuelta a la cabeza. Y realmente eso estamos diciendo en este momento, y a lo mejor dentro de cientos de años, a lo mejor están haciendo eso, ya están haciendo viajes en el tiempo o estas cosas. Ahora, que como tú has mencionado una película, yo también quiero recomendar la mía. Por ahí si a alguno les gusta el cine español, si alguno de ustedes cuatro o alguno de los que nos están escuchando, hay una película española, está entretenida realmente, y realmente pasa muy rápido y la sientes que fluye muy rápido. Se llama Los Cronocrímenes, no sé si la han escuchado hablar. No. Está muy chida. Pues básicamente es un señor, ¿no? Que crea un conflicto en el tiempo, que primero hay uno de él y hace una tontería. Entonces el otro quiere arreglar esa tontería. Entonces va a como un instituto donde tiene una máquina del tiempo y quiere viajar al pasado. Pero entonces, la verdad tienen que verla para entenderle, porque sucede una barbaridad de que terminan creándose tres de los señores y cada uno tiene una misión diferente, pero a final de cuentas el tercero es como el que va a lograr su objetivo. Y está chida, por ahí si la quieren ver, se llaman Los Cronocrímenes. Valeria, ¿quieres decir algo? Sí, bueno, siento que está interesante que nos metamos en todos estos temas que decimos. A lo mejor ahorita suenan locos y futuristas, pero en algún momento con el conocimiento vamos a ver que si era algo cierto o no era algo. Pero creo que hablando del efecto mariposa, creo que es mejor no pensar mucho en posibilidades que todavía no tengamos y simplemente como que atenernos a lo que es la realidad y pensar que a lo mejor qué chistoso que una acción pequeñita después fuera a causar algo grande, y pues nada más reflexionar en eso y ver qué puedes aprender de ese efecto mariposa que ocurrió en tu vida, ¿no? Por ejemplo, que el podcast empezó porque Luis y yo empezamos a hablar y yo le dije, ya hace mucho que no salimos con Iván y así, ¿no? Y fue una acción pequeña y ya se hizo algo grande. Y así tú poder decir en el futuro, como yo les decía, predecir que a lo mejor algo que yo voy a decir ahorita, si lo digo o no lo digo, va a desencadenar un grande proyecto y a lo mejor yo digo, no, ese proyecto va a fracasar, mejor no digo nada. O no, si quiero hacer algo grande, voy a decir y voy a dar esta idea.
Y pues está interesante que hablemos de todo lo demás, pero creo que pues a fin de cuentas que sea algo que también nos sirva para reflexionar y que lo podamos aplicar en la vida diaria. Sí, incluso como dices, en vez de irnos tanto a lo mejor a futuro, que no existe, ya concluimos eso, irnos también a eventos y cosas muy cotidianas, porque me ha pasado mucho que cuando voy a salir y digo, ya voy a tomar el camión, pero digo, no, como que se me olvidó algo, y me regreso y a lo mejor digo, se me olvidó lavarme los dientes, y ya cuando voy llegando a querer tomar el camión, va pasando el camión y se me va. Y digo, güey, si no me hubiera regresado por eso, o si esto, me hubiera alcanzado. Entonces realmente, pues, esa acción que me regresé a hacer, pues, realmente me hizo no alcanzar ese camión. Que digo, va a pasar otro camión, me voy a ir. Pero realmente también son muy, pues, digamos, tangibles, que tengamos esos efectos mariposas. Un poquito, como dice Valeria, ¿no? De que a lo mejor si no le hubiera hablado a tal persona, o esto o lo otro. Pero pues, realmente también, pues ahí están. A final de cuentas en miniatura, pero pues ahí están. Entonces, ¿quieren agregar una última cosa como conclusión antes de cerrar? Yo sí me gustaría agregar algo. Pienso que pues igual todo lo que se ha hablado aquí, aún así creo que todos seguimos manteniendo una postura a lo mejor diferente de lo que es el tiempo, a lo mejor. Sin embargo, sí es bastante fructífero el hablarlo, porque bueno, nos damos cuenta de las diferentes perspectivas, y esto nos ayuda a cimentar más, o a pues ver, ¿no? O sea, aprender más sobre los demás y tal. Quisiera también, como están recomendando, pues recomendar unos libros, unos libros que me gustan bastante y creo que son muy buenos. Creo que la mayor parte de la sociedad debe leerlos, o sea, son bastante buenos. El primero es El orden del tiempo, de Rovelli. Es un libro que aborda el tiempo de una manera diferente y me gusta bastante. Y el otro es Breve historia del tiempo, de Hawking. Creo que ese es más famoso, pero igual vale mucho la pena, creo, leer ambos, porque pues te dejan con otra perspectiva de la realidad, ¿no? Así como la conoces y conforme lo que te han enseñado, pues te impacta un mundo diferente, ¿no? Que es lo que plasman en sus libros. Y es todo mi comentario final. Iván, ¿tu conclusión? Mi conclusión, miren, desde que yo leí La máquina del tiempo, yo creo que ya llegué a mi trauma. Desde que leí ese libro, estoy peleado con el tiempo, y es por eso, porque no importa cuántas veces viajes al pasado, las cosas van a seguir sucediendo. Y entonces estoy traumado con esa parte, pero al mismo tiempo también llegué a una conclusión durante, pues, de la secundaria por acá, que es, el tiempo no trata de ser ni tu amigo ni tu enemigo, o sea, y no, ni siquiera lo va a ser. Entonces, solo verlo como tal, o sea, el tiempo es como es, y no importa cuántos errores, no importa cuánto éxito tengas, siempre hay un mañana. Y lamentablemente como favorablemente, pero solo es eso, o sea, el tiempo hay que verlo como una herramienta, no como algo que te, como decirlo de alguna manera, que te someta a hacer las cosas, o que te someta a no hacer nada. Simplemente, como decía Valeria, creo que en un minuto de podcast decía que si no te pones a hacer algo, o sea, aprovechar el tiempo de una manera en la que si no te pones a hacer algo, las cosas van a seguir igual. Entonces, digo, yo lo veo un poco más materialista esta conclusión, pero para personas que estén igual que yo, peleadas con el tiempo y errores que pues, pasaron atrás, entonces les pongo ahí mi conclusión. Si les sirve, qué chido. ¿Val? Sí, bueno, yo también concuerdo en que las conclusiones que hemos sacado pues son bastante válidas, que es muy importante que nos cuestionemos si qué es el tiempo, si de verdad existe, pero a la vez, mientras nosotros pensamos todo esto, siguen pasando las horas y seguimos viendo que ya va 1 hora del podcast o cosas así, ¿no? Pues a fin de cuentas es un orden social que vamos a tener que seguir, aunque nosotros sepamos que existe o no. Y pues hay que sacarle lo provechoso a todo, ¿no? Ver cómo lo podemos aplicar en nuestra vida, tanto pues para saberlo controlar o para tener una perspectiva más amplia. Y como dice Luis, que es importante la filosofía, porque la filosofía es la madre de todas las ciencias y a lo mejor después te puede llegar o llevar más bien a una conclusión más importante que ya sea un hecho. Bueno, finalmente mi conclusión es
el tiempo es un tema muy extenso y muy complicado de abordar. Pero a final de cuentas está divertido porque cada uno tiene la diferente perspectiva del tiempo. Y de este podcast logramos sacar por lo menos 5. Entonces, pues realmente es muy variado, ¿no? Pero pues a final de cuentas, el tiempo pues está ahí, ya lo inventamos y no vamos a poder hacer nada más que adaptarnos a él y saberlo manejar y administrar. Entonces, pues ¿qué más nos queda más que convivir con él alegremente? Y finalmente, Val, por favor, di lo tuyo, Bueno. cierra el podcast. Bueno, pues recuerden que compartiendo dudas se llega a la verdad. Bye bye. Y gracias por vernos hoy.